Nunca le conté esto a nadie porque cada vez que abro la boca para hablarlo, siento que el aire se me congela en la garganta. Pasaron más de 20 años, pero todavía sueño con aquella noche. Todavía escucho en mi cabeza lo que se oyó entre el rugido de las olas. Yo era marinero, nada fuera de lo común. Apenas un muchacho acostumbrado a cargar redes, limpiar cubierta y obedecer a los más viejos. El mar siempre me había inspirado respeto, pero nunca miedo. Esa vez lo aprendí de otra manera. Zarpamos un jueves por la tarde en un barco pequeño, de esos que parecen frágiles frente a la inmensidad del océano. Éramos 6 a bordo, y el capitán había calculado que en 3 días regresaríamos con la bodega llena de pescado. El viento estaba sereno, el cielo despejado. Nada que hiciera sospechar lo que se venía. Recuerdo que esa primera noche me quedé en cubierta mirando el horizonte. Una línea negra, infinita, como si el mundo terminara en un borde invisible. Nunca pensé que esa línea me tragaría. La tormenta empezó de golpe. Al principio fue un viento raro, como un silbido grave que parecía salir del agua en lugar del aire. Luego llegaron las nubes, gruesas, hinchadas, que oscurecieron todo en cuestión de minutos. El capitán gritaba órdenes y nosotros corríamos, tensando sogas, asegurando barriles, como autómatas. Cuando cayó el primer relámpago, vi los rostros de mis compañeros iluminados en un azul espectral, y ahí supe que nada de lo que estaba pasando era normal. El mar entero parecía hervir. Las olas comenzaron a golpear la embarcación como si alguien enorme desde abajo quisiera destrozarla con las manos. Cada vez que subíamos por la cresta, el mundo desaparecía y quedábamos suspendidos en un silencio momentáneo que se rompía de inmediato con la caída brutal en el valle de agua. Me sujetaba como podía, empapado, con la sal pegándome en los ojos. El capitán gritaba que resistiéramos, que había que mantener el rumbo. Pero entre sus gritos, poco a poco, comencé a distinguir otros. Al principio pensé que eran voces de mis compañeros, quizá en la otra punta de la cubierta, pidiendo ayuda. Pero no coincidían. Eran gritos desesperados, como de personas ahogándose que subían desde el fondo de las olas. Se mezclaban con el bramido del mar, pero no se perdían del todo. Tenían un timbre humano, reconocible, que cortaba la tormenta como un cuchillo. Me paralicé. Miré alrededor buscando quién estaba escuchando lo mismo que yo, pero todos parecían concentrados en sobrevivir. Yo, en cambio, empecé a temblar. Me asomé por la borda, apenas un segundo, y lo juro por lo que más quieran. Vi sombras. No eran peces, ni delfines, ni nada que se pareciera a un animal. Eran cuerpos, brazos que se alzaban desde la espuma, manos abiertas como pidiendo auxilio. Rostros que aparecían un instante y se borraban con la siguiente ola. Sentí un vacío en el estómago como si estuviera cayendo sin parar. Quise gritarle a los demás, pero mi voz se perdió. Y en ese mismo momento, los gritos desde el agua se multiplicaron. No eran 6 ni 10, eran decenas. Voces de hombres, mujeres, incluso juraría que escuché niños. Todos clamando, todos pidiendo que los sacáramos. Me cubrí los oídos, pero seguía oyéndolos adentro de la cabeza, como si las voces estuvieran pegadas a mi cerebro. Un compañero se me acercó y me gritó algo, pero no lo entendí. Su voz se confundía con ese coro de lamentos imposibles. En un destello de relámpago, vi con claridad un rostro justo bajo la superficie. Ojos abiertos, boca desencajada, flotando inmóvil y mirándome. La tormenta arreciaba, pero a mí me parecía que lo verdaderamente peligroso no estaba en el cielo ni en el viento, sino en esas figuras que seguían apareciendo y desapareciendo entre la espuma. Cada ola traía una nueva serie de gritos, como si cientos de náufragos nos rodearan,
invisibles, condenados a repetir eternamente su último aliento. En un instante de locura, me incliné más allá de lo seguro, como si una parte de mí quisiera extender la mano para sacar a alguien. Una fuerza me jaló hacia atrás. Era el capitán, que me gritó que no me dejara llevar. No sé cuánto duró. En mi memoria es eterno. Horas de escuchar ese coro, de ver esas siluetas fugaces bajo el agua. Cuando por fin la tormenta empezó a amainar, yo ya estaba en un estado de shock, temblando sin control, con la garganta seca y las manos entumecidas de aferrarme a las cuerdas. El mar se calmó al amanecer, y el resto de la tripulación parecía exhausto pero entero. Nadie mencionó nada sobre las voces, ni sobre los rostros, y yo no tuve el valor de ser el primero en hablar. Al llegar a puerto, juré que no volvería a embarcarme jamás, y cumplí. Nadie entendía por qué dejé el oficio, por qué abandoné un trabajo que había hecho toda mi vida. A veces me invento excusas, que la paga no valía la pena, que mis huesos ya no aguantaban. La verdad es otra. No soporto la idea de volver a oír aquello. Siempre pienso que si esa noche hubiésemos ido directo a casa, nada habría pasado. Pero teníamos 18 años, alcohol en la sangre y la arrogancia de creer que éramos invencibles. Era verano, el boliche acababa de cerrar y las calles del pueblo estaban llenas de jóvenes. Alguien de nuestro grupo, no recuerdo si fue Fede o Tommy, dijo la frase que cambiaría todo. Vamos al mar a ver el amanecer. Éramos 5. Íbamos cantando, riendo, haciendo chistes tontos mientras caminábamos tambaleando por las calles húmedas, con 2 botellas de vino barato que habíamos rescatado del boliche y un parlante portátil que sonaba a todo volumen. Cuando llegamos a la playa, el aire era más pesado, cargado de ese olor salado que parece pegarse a la piel. La mayoría de las veces la playa estaba llena incluso a esa hora, pero esa noche estaba desierta. La marea estaba alta y las olas llegaban con fuerza hasta la arena mojada. Pero nosotros, ebrios y excitados, lo vimos como un escenario perfecto para estirar la noche. Nos tiramos en la arena húmeda, abrimos las botellas, seguimos bebiendo y riendo. El parlante sonaba, pero el ruido de las olas casi lo tapaba. A los pocos minutos alguien notó algo raro. ¿Ven esas luces?, preguntó Tommy, señalando hacia el mar. Todos miramos. Había pequeños destellos a lo lejos, como faroles flotando. Primero pensamos que eran barcos pesqueros, pero no se movían con la marea, no tenían ruido de motor y parecían acercarse de manera demasiado uniforme. Eran como esferas de luz que avanzaban lentamente hacia nosotros. Fede, siempre el más impulsivo, se levantó de golpe. «Voy a ver qué carajo es», dijo, y antes de que pudiéramos detenerlo, ya estaba corriendo hacia el agua. Entró hasta las rodillas y nos saludó riendo. «Vengan, boludos, no pasa nada». Avanzó más, hasta que el agua le llegó al pecho. En ese momento su risa se apagó. Se quedó quieto, mirando fijo hacia el horizonte. Le gritamos que volviera, pero no respondió. Y entonces se hundió. El pánico nos sacó la borrachera de golpe. Corrimos al agua gritando su nombre. El mar estaba extraño. No había corriente fuerte, pero tampoco podíamos verlo. Después de unos segundos eternos, apareció a unos metros de distancia, caminando de regreso hacia la orilla. Nos tranquilizamos un segundo, hasta que lo escuchamos hablar. No era su voz. De su boca salían sonidos guturales, un idioma incomprensible, grave, como si viniera de varias gargantas a la vez. Su cara estaba rígida, los ojos muy abiertos, fijos en el mar.
Caminó hasta nosotros y repitió las palabras una y otra vez. El miedo fue insoportable. Laura empezó a llorar. Tommy lo agarró por los hombros y lo sacudió, pero Fede seguía como en trance. De pronto, se detuvo. Suspiró como si despertara de un sueño y nos miró confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloran? No recordaba nada. Lo sacamos del agua y lo llevamos a la arena, donde temblaba de frío. Juraba no entender por qué estábamos tan alterados. No insistimos más esa noche. Lo cargamos entre todos y lo llevamos de vuelta al pueblo. Pero lo más extraño comenzó después. Durante semanas, Fede empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Se quedaba callado, mirando el mar. Incluso en días en los que íbamos solo a tomar sol, decía que veía luces en el agua, aunque nadie más las veía. Una tarde, estábamos en la playa tomando mate y de repente se levantó y caminó directo hacia el agua. Lo agarramos entre todos antes de que entrara. Cuando le preguntamos qué hacía, dijo que escuchaba voces llamándolo desde la orilla. Una vez salió del boliche solo. Lo encontramos parado en la orilla a las 3 de la mañana, con los pies en el agua y los labios moviéndose como si murmurara algo. La segunda vez fue peor. Estábamos en una fiesta en casa de un amigo y de repente Fede comenzó a repetir aquellas palabras extrañas. El idioma gutural, las mismas sílabas que había pronunciado esa noche. Lo miramos en silencio, aterrados. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, se enojó. Dijo que nosotros lo estábamos volviendo loco. Un mes después, desapareció. Lo encontraron de madrugada en la playa, caminando directo hacia el agua, sin responder a la gente que lo llamaban. Se metió hasta que el mar lo cubrió por completo. Nunca lo vieron salir. Lo buscaron con lanchas y helicópteros, pero su cuerpo jamás apareció. Durante semanas, cada uno de nosotros, los que estuvimos esa noche, soñamos lo mismo. Estábamos en la orilla, con las luces flotando a lo lejos, y escuchábamos la voz de Fede llamándonos, mezclada con esas palabras guturales imposibles de comprender. Nunca volvimos al mar de noche, algunos ni siquiera durante el día, porque en el fondo sabemos lo que pasó. Esas luces no eran barcos, no eran faroles, eran un llamado, y Fede fue el primero en responder. En el pueblo de la costa donde crecí, todos conocíamos la Casa de las Mareas. Era un caserón viejo, levantado sobre pilotes al borde de un estuario donde se juntan el río y el mar. Se decía que ahí había vivido un capitán retirado, que desapareció en el río una noche de tormenta. Desde entonces, nadie más quiso habitarla. La madera estaba hinchada de humedad, las ventanas clausuradas con tablas y cada tanto los pescadores juraban que, de noche, se veían luces encendidas adentro. Para los adultos era un lugar maldito. Para nosotros, adolescentes aburridos, era la prueba de valentía perfecta. Aquel verano aceptamos el reto, pasar una noche allí. Éramos 6, yo, Marcos, Juan, los mellizos Esteban y Elías, y Laura. Teníamos una botella de ron barato, cigarrillos y un parlante con batería. Hacía calor, y aunque la brisa del río refrescaba un poco, el aire estaba pesado, cargado de tormenta. Entramos riendo, empujándonos, fingiendo que no nos daba miedo. El interior estaba oscuro y húmedo, con un olor a madera podrida. Nos instalamos en la sala principal. Tenía muebles viejos cubiertos de manchas, paredes marcadas por el agua. El piso crujía bajo cada paso. Al principio todo era diversión. Encendimos el parlante, bebimos, fumamos, hicimos chistes, brindamos por los fantasmas de la costa. Reíamos fuerte, como para convencernos de que nada pasaba. Pero de pronto empezó a llover. Primero unas gotas,
Luego un golpe constante sobre el techo de chapa. Hasta ahí todo normal. Lo extraño fue que, al poco tiempo, comenzaron a caer filtraciones dentro de la casa. Pequeños chorros de agua bajaban por las esquinas, formando charcos que se extendían rápido. La risa se apagó cuando vimos que el piso entero estaba húmedo, como si la marea hubiera subido hasta los pilotes y alcanzado la madera. No tenía sentido. Estábamos en alto y la tormenta recién empezaba. Laura se puso nerviosa y pidió irse. Entonces fuimos a la puerta y no se abrió. Estaba trabada. Empujamos entre todos, pero nada. De repente sentimos un movimiento, un vaivén suave, casi imperceptible al inicio. Luego, más fuerte, la casa entera se mecía, como si flotara. El suelo crujía y el ruido del río se escuchaba más cerca, como si estuviéramos en medio de la corriente. Juan gritó que la casa se había soltado de los pilotes. Nos invadió el pánico. Estábamos navegando a la deriva, encerrados, arrastrados por la tormenta. La desesperación fue total. Empujábamos la puerta para salir nadando, gritábamos, pero el vaivén aumentaba. El piso se inclinaba, los muebles se deslizaban. Laura lloraba diciendo que íbamos a volcarnos. Y en medio de ese caos, Marcos se desplomó en el suelo, llevándose las manos al cuello, como si se ahogara. Tosía, burbujeaba, su rostro morado, los ojos desorbitados. No había agua suficiente dentro para ahogarse, apenas unos charcos. Pero él se hundía en un océano invisible. Tratamos de levantarlo, pero no reaccionaba. Elías se arrodilló para ayudarlo, y de golpe empezó a convulsionar también. Golpeaba el pecho con las manos, como si algo invisible lo aplastara. Mientras tanto, escuchábamos pasos corriendo en el pasillo, golpes secos en las paredes y un murmullo bajo, como voces que hablaban en un idioma desconocido, desde el agua misma que se filtraba por el suelo. La linterna de Juan parpadeó, luego se apagó del todo. Quedamos en penumbras, escuchando gritos, crujidos, chapoteos. Yo sentí claramente dedos largos fríos en mi pierna, que se enredaban en mi piel. Grité y me aparté de un salto. El vaivén era cada vez más violento, pensé que la casa iba a hundirse, hasta que de golpe la puerta cedió. No sé si fue la corriente, el viento o pura suerte, pero se abrió con un chirrido. Salimos corriendo como animales en estampida. Afuera, de repente, todo estaba normal. La lluvia había parado. El aire era cálido, las cigarras cantaban, el río corría tranquilo, en su cauce habitual. La casa estaba firme en sus pilotes, inmóvil. Miramos atrás, incrédulos. Nunca había flotado, nunca había navegado. Y sin embargo, todos habíamos vivido lo mismo. Lo único que nos recordó lo real de lo ocurrido fueron las marcas. En el cuello de Marcos y en el pecho de Elías quedaron huellas rojas, alargadas, como dedos que habían intentado hundirlos bajo un agua que nunca estuvo allí. Yo nací en Mar de Ajó y desde que tengo memoria, el mar fue parte de mi vida. Crecí escuchando historias de pescadores viejos, de barcos hundidos frente a la costa y de las noches en que el agua se tragaba a los hombres sin devolverlos. Pero de todas las historias, la que más me marcó siempre fue la del faro de Punta Médanos. Ese faro se levantó en 1893. Dicen que para evitar más tragedias en esa parte de la costa. El mar ahí no es como en otras playas. El fondo está lleno de bancos de arena que cambian con el viento y más de 100 barcos quedaron encallados a lo largo de los años. El naufragio más famoso fue el del Vencedor, en 1875, que venía de Montevideo y nunca llegó a destino. Quedó a la vista de todos, torcido sobre la arena húmeda, hasta que el mar terminó de tragárselo. De chico,
Cada vez que acompañaba a mi tío a pescar, pasábamos cerca del faro. Yo lo miraba desde el bote y lo veía imponente, con esa torre de más de 50 metros que se alzaba sobre los médanos. A mí me parecía abandonado, pero mi tío nunca me dejó acercarme demasiado. Solo una vez me dijo: cuando el viento sopla del sur, no mires la luz del faro, no es para vos. No entendí qué quiso decir hasta que tuve 15 años. Esa madrugada salimos a pescar de vuelta. El cielo estaba cerrado, sin luna, y el mar estaba picado. En medio de la oscuridad, una luz empezó a girar desde lo alto del faro. Era imposible. Hacía años que nadie vivía ahí, y el sistema eléctrico estaba fuera de servicio. Sin embargo, la linterna barrió el mar, iluminando las olas como si alguien la estuviera manejando. Mi tío se persignó y no dijo nada más. Pasaron muchos años hasta que me animé a entrar. Fue en 2009, un verano en que trabajaba como guía para turistas que se animaban a las caminatas por los médanos. Aproveché una tarde nublada para ir solo, sin decirle a nadie. La puerta de hierro estaba oxidada, con la pintura descascarada, y tuve que empujar con el hombro para abrirla. Adentro, el aire estaba cargado de sal y polvo. Subí la escalera en espiral despacio, escuchando el eco de mis propios pasos. En la sala superior, donde antes funcionaba la linterna, encontré lo que quedaba de una mesa y un catre. Allí había un cuaderno, húmedo y amarillento, que todavía podía leerse. No tenía nombre en la tapa, pero estaba claro que lo había escrito un farero. Contaba que en las noches más cerradas escuchaba voces desde el mar. Decía que no eran gritos de auxilio, sino lamentos, como si los muertos no encontraban descanso. El farero anotaba nombres. Algunos eran de barcos hundidos hacía décadas. Uno me heló la sangre. Vencedor. Escribió que escuchaba a sus tripulantes llamarlo por nombre, pidiéndole que encendiera la luz. En la última página, la letra temblaba. Hoy encendí la linterna aunque no había barcos. Ellos me lo pidieron. Dicen que si dejo de hacerlo vendrán a buscarme. Me quedé quieto, con la piel erizada, sin animarme a dar vuelta a la hoja. Cuando bajé y salí al médano, levanté la vista. La linterna estaba girando. No había electricidad, no había generador, no había nadie más que yo. Pensé que era mi imaginación, pero al volver al pueblo me encontré con un viejo pescador que me preguntó dónde había estado. Cuando le dije que había ido al faro, me agarró del brazo y me dijo: «Nunca sigas esa luz». Varios barcos se encallaron después de que el faro los guiara directo al banco de arena. Desde esa noche, cada vez que salgo al mar de madrugada, me mantengo lejos de Punta Médanos, pero no siempre se puede evitar. En 2017, durante una salida con otros 2 pescadores, una tormenta nos agarró en medio de la nada. El motor se paró y el viento nos empujaba hacia la costa. Yo estaba seguro de que nos íbamos a hundir, hasta que vi la luz del faro. Giraba lenta, iluminando el agua como una promesa de salvación. Mis compañeros empezaron a remar hacia ella, convencidos de que era nuestra única esperanza. Yo grité que no lo hicieran, pero no me escucharon. La corriente nos arrastraba directo hacia la rompiente. En el último segundo, logré girar el bote con un remo, mientras la luz nos marcaba un camino recto hacia donde las olas rompían contra un banco invisible. Si hubiera seguido esa luz, hoy no estaría contando esto. Desde entonces estoy seguro de algo. La luz del faro de Punta Médanos no guía a los vivos. Llama a los que ya están muertos, y cada vez que se enciende, alguien más se pierde en el mar. Yo sé que muchos pensarán que exagero, que todo esto son supersticiones de pescadores, pero hay algo que nunca conté, ni siquiera a mi familia.
y necesito sacarlo de encima. Un amigo mío, Iván, pescaba de noche en soledad. Era testarudo, no creía en nada de lo que se decía del faro. Cada vez que yo le advertía, se reía y me decía que esas historias eran para asustar a los turistas. Una madrugada, después de una tormenta, me crucé con su bote vacío varado en la orilla, cerca de los médanos. Estaba intacto, sin señales de volcadura, con todos los aparejos en su lugar. Lo único extraño era que el ancla estaba adentro, como si nunca la hubiera tirado. Esa noche, varios en el pueblo dijimos haber visto la luz del faro. Giraba lenta, iluminando el agua. Buscamos a Iván durante días, pero nunca apareció. No había cuerpo, no había rastro. Solo su bote vacío, como si se lo hubiera tragado el mar. Desde entonces, cada vez que paso lejos del faro y la linterna empieza a girar, me pregunto si entre esas voces que llaman desde el agua, una de ellas es la suya. Yo siempre tuve respeto por el mar. Crecí escuchando a mi abuelo repetir que el agua nunca devuelve nada sin llevarse algo a cambio. Y aunque no soy de creer en fantasmas, lo que me pasó en los acantilados de Mar del Plata, cerca de Mogotes, todavía me persigue. Era una madrugada de verano. El calor era insoportable y ni siquiera en mi casa podía respirar bien. Así que agarré la linterna y decidí caminar un rato por la playa, con la idea de llegar a los acantilados. Allí casi nunca hay gente, y pensaba que tal vez podría quedarme un rato pescando, escuchando solo el mar. El camino era silencioso, salvo por las olas. No había viento ni luna, apenas ese murmullo contra las rocas que siempre me resultó tranquilizador. Pero esa noche sentía algo raro, como si el aire mismo estuviera más denso. Cuando llegué, me sorprendió ver a una mujer sentada al borde del acantilado. El cabello negro le caía pegado a la espalda y llevaba un vestido claro que brillaba con la humedad de la madrugada. Me asusté de inmediato. Estaba peligrosamente cerca de la cornisa. Pensé que iba a tirarse. Le grité para avisarle que era una locura estar ahí, pero no se movió ni un centímetro. Avancé unos pasos, sin dejar de iluminarla con la linterna. Y entonces ocurrió algo extraño. Empezó a tararear una melodía suave, lenta, que no reconocí. Tenía algo antiguo, como si perteneciera a otro tiempo. Pero lo peor era que ese tarareo me arrastraba. Era hipnotizante. Mis pies comenzaron a avanzar solos hacia la cornisa, y yo no podía detenerlos. Era como si esa voz me empujara. El cielo empezó a refusilar y un trueno lejano me sacó de ese trance. Por un instante todo el mar se iluminó. La mujer ya no estaba sentada. Estaba de pie, de espaldas a mí, con el vestido empapado que le colgaba pesado. Abrió los brazos como si me invitara a seguirla y dio un paso adelante. Se dejó caer sin un grito, directo al vacío. Corrí desesperado hasta el borde, iluminé hacia abajo con la linterna y no vi nada, ni el golpe contra las rocas, ni agua salpicando. El mar seguía igual de sereno, como si nunca hubiera ocurrido. Me quedé helado, con la linterna temblando en la mano, cuando escuché su voz. No venía del agua ni de los acantilados, sonaba justo detrás de mí. ¿Por qué me seguiste? Sentí el aliento frío en la nuca. Giré con todas mis fuerzas, iluminando con la linterna, pero no había nadie. Solo el viento silbando entre las piedras. Corrí sin mirar atrás, con el corazón golpeándome el pecho. Cuando por fin llegué al pueblo y conté lo que había visto, un pescador viejo me dijo que no era el primero. Según él, desde hace más de un siglo, algunos hombres aseguran ver mujeres en los acantilados de Mar del Plata, justo antes de caer
o de perderse en el mar. Dicen que son las almas que murieron allí, buscando compañía para arrastrar consigo. Me contó que hubo un hombre que no huyó, un joven del pueblo, se llamaba Julián, que no pudo dejarlo pasar. Julián no volvió a ser el mismo. A los pocos días se fue mar adentro con su propia lancha, con la intención, según dijo, de buscar respuestas. Lo encontraron 2 días después, encajado entre unas rocas, sin signos de violencia, con la mirada fija en algo que ninguno de los que lo rescataron supo describir. Murmuró unas palabras incomprensibles hasta que se quedó mudo y luego, una vez, miró al cielo y sonrió como quien reconoce a un viejo amigo, antes de cerrar los ojos. Los viejos pescadores se miraron y se encogieron de hombros. La costa se había llevado a otro. Desde esa noche no vuelvo a pescar en la zona. Camino la playa con otra dirección y si escucho un tarareo que me invita, me tapo los oídos y apuro el paso. Si me cruzo con alguien que piensa ir a los acantilados de madrugada por curiosidad, le cuento la historia y le repito lo que me dijo el viejo. No te acerques a lo que se parece demasiado a alguien que busca compañía. El mar, a veces, pide pagos que no podemos pagar. No sé si creerás lo que te cuento. No espero que lo hagas. Solo quería sacarlo de adentro porque guardarlo es como dejar un peso en la garganta. Si alguna vez pasás por los mogotes y el cielo empieza a refusilar, oís gaviotas que guardan silencio y sentís un olor raro en el aire, date vuelta y volvé al pueblo. No mires la cornisa, no sigas la melodía, porque hay cosas que tienen tiempo propio y no necesitan de nuestra mirada para decidir qué llevarse. Aprendí que no todo lo que parece humano en la costa lo es.